Bueno, continuando con nuestro trabajo de repaso, ya repasamos algo sobre estructura atómica, ahora vamos a comenzar a avanzar hacia nuestro repaso de enlace químico. Para eso vamos a compartir pantalla acá, en nuestra pizarra. Y bien, aquí tenemos bueno, el título de lo que pretendemos trabajar hoy, que es una introducción al enlace químico, luego lo desarrollaremos con más detalle. Ahí está. Perfecto. Y lo primero que se nos plantea es una pregunta. Bueno, ¿por qué se unen los átomos? Hay un principio general de la naturaleza y es que los sistemas naturales evolucionan siempre naturalmente también hacia su menor contenido energético, porque eso los hace más estables. Entonces, un poco para responder esta pregunta, ¿por qué se unen los átomos? Pues porque buscan eso, buscan hacerse también ellos más estables, llegando a un estado de energía inferior al que tenían. Acá tenemos precisamente un diagrama energético, ¿verdad? En donde está representado lo que ocurre desde el punto de vista energético cuando un átomo de hidrógeno se une a un átomo de cloro. Inicialmente nosotros tenemos, se ven que en este eje está la energía graficada en kilojoule, unidades de energía por mol de átomos de hidrógeno y de átomos de cloro. Comenzamos con esos átomos independientes con un alto contenido energético. O sea, son átomos libres, hay una alta energía en el sistema y hay una menor estabilidad. Una vez que se produce la reacción, y por lo tanto se establece el enlace químico acá entre el hidrógeno y el cloro, hay una caída energética de ese sistema. Ahora tenemos a los átomos enlazados, tienen menor energía y mayor estabilidad. O sea que, en definitiva, lo que persigue cualquier átomo cuando forma un enlace químico es ganar estabilidad. Sin embargo, los químicos se dieron cuenta de que existe un grupo o familia de elementos, que es el grupo o familia de los gases nobles, que no presentan uniones químicas, no se unen a nadie. De ahí su nombre, ¿no? Son nobles, ellos no se unen a nadie más. Y eso los llevó a preguntarse, o sea, primero los llevó a pensar que si no se unen a nadie es porque no lo necesitan, es decir, porque son estables ya de por sí. Y a continuación los llevó a pensar, bueno, ¿a qué se deberá esa particular estabilidad de los gases nobles? Y dado que cuando dos átomos se unen, las modificaciones ocurren en la periferia del átomo, y especialmente en el último nivel, donde se encuentran los electrones, los químicos pusieron el ojo en eso. Bueno, ¿qué tiene de especial la distribución electrónica de los gases nobles? Bueno, lo que tiene de particular es que todos ellos reúnen 8 electrones en su capa de valencia, excepto el helio, que reúne 2 electrones en su capa de valencia, o en su nivel de valencia, porque solamente tiene un total de 2 electrones. Pero lo que comparte con el resto de los gases nobles es que completa ese nivel. El nivel 1 queda completo con 2 electrones. O sea que se suele decir que tanto para el helio como para los demás gases nobles, lo que tienen de particular es una distribución electrónica
de capa cerrada, es decir, 8 electrones en su último nivel, en el nivel de valencia, o 2 electrones en el caso del helio. Y eso llevó a los químicos a formular una idea a la que se le denominó regla del octeto. ¿Y en qué consiste esa idea? Consiste en que todos los demás elementos, cuando reaccionan entre sí, lo que intentarán es cumplir con esto, con reunir 8 electrones en su capa de valencia, o si se trata de elementos que tienen muy poquitos electrones, como puede ser el caso del hidrógeno o el caso del litio, en ese caso por lo menos quedar con 2 electrones como el gas noble que les queda más próximo en cantidad de electrones. El hidrógeno tiene un solo electrón, si gana uno más, quedaría con una cantidad de electrones similar al helio. El litio tiene 3, si pierde uno, entonces quedaría con 2 electrones al igual que el helio. Fíjense que es bastante más dificultoso para el litio, en lugar de perder ese electrón y quedar con 2 como el helio, ganar los 7 que le hacen falta para quedar con 8 como el neón. Bueno, no. Le resulta más sencillo a ese sistema perder ese electrón que ganar 7. Entonces, lo que nosotros siempre tendremos en mente cuando analicemos cómo se unen 2 elementos es cómo logran cumplir con esta regla, con la regla del octeto. 8 electrones en su capa de valencia o 2 electrones en su capa de valencia si se trata de elementos con muy pocos electrones. Antes de entrar propiamente en los diferentes tipos de enlace, vamos a recordar algo que nos va a resultar útil a la hora de trabajar y de explicar cómo se van formando. Y es lo que conocemos como los diagramas de Lewis. También diagramas de electrón punto. ¿En qué consiste construir un diagrama de Lewis? Bueno, consiste en representar alrededor del símbolo del elemento, nosotros escribimos el símbolo del elemento, una X, un elemento cualquiera, representar alrededor de este símbolo los electrones de valencia que posee ese elemento, colocando siempre primero uno en cada lado de un cuadrado imaginario antes de comenzar a ubicarlos de a dos, o sea, a aparearlos. Obviamente, la cantidad de puntos que nosotros pongamos va a depender de la cantidad de electrones de valencia que el elemento posea. Y recordemos también una cosa que nos resultaría muy útil y que lo habíamos visto en la clase anterior, que es muy fácil saber cuántos electrones de valencia tiene un elemento siempre y cuando pertenezca a los grupos o familias del tipo A, o sea, estas de acá y estas de aquí. ¿Por qué? Porque la cantidad de electrones de valencia que posee el elemento coincide con el grupo o familia en la que el elemento se encuentra. Eso nos permite saber fácil y rápidamente cuántos electrones de valencia tiene cualquier elemento, sin necesidad de hacer toda la distribución electrónica hasta llegar al último nivel, cosa que además nosotros no sabemos hacer todavía para elementos con muchos electrones. Entonces, si, por ejemplo, a mí me piden que haga el diagrama de Lewis para el elemento sodio, yo lo único que tengo que hacer es venir y ubicar dónde está el sodio. Bueno, el sodio está aquí, está en el grupo 1A de la tabla. Entonces voy a representar un único punto alrededor del símbolo del sodio. Tenemos un solo electrón de valencia. Si me pidieran que hiciera lo mismo con el aluminio, bueno, a ver, el aluminio
se encuentra en el grupo 3A. Recuerden que este sector es el de los grupos B. Acá se interrumpe la numeración de los grupos A y se reinicia aquí, ¿verdad? Así que aluminio, grupo 3A, tiene 3 electrones de valencia para distribuir. Voy a comenzar ubicando uno, otro y otro, ¿sí?, en un lado, en cada lado de un cuadrado imaginario. O sea, recuerden primero 1, 1, 1, 1, y recién allí comenzamos a ubicarlos de a 2. Si ahora me pidieran que yo hiciera el diagrama de Lewis del azufre. Bueno, el azufre está en el grupo 6A. O sea que debemos distribuir 6 electrones de valencia en ese diagrama de Lewis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá vemos que para el azufre hay 4 electrones que forman 2 parejas y 2 electrones que están desapareados. En el caso del sodio y en el caso del aluminio, todos sus electrones de valencia aparecieron como electrones desapareados. Si nos vamos al cloro, cloro está en el grupo 7A, vamos a tener que distribuir 7 electrones alrededor del cloro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 parejas, un electrón desapareado. Y si vamos al neón, el neón está en el grupo 8A. Por lo tanto, distribuiremos 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capa de valencia completa, ¿no? Lo que intentarán todos estos elementos cuando reaccionen es llegar a esto, a que su capa de valencia quede con 8 electrones, ya sea ganando los electrones que le faltan o eventualmente perdiendo, como sería el caso del sodio, este electrón, porque en ese caso su capa de valencia pasaría a ser la anterior, que estaba completa. Recuerden que, de acuerdo a las reglas que vimos para ir completando los distintos niveles de energía, nunca podemos pasar a un nivel superior sin haber completado el anterior. Entonces, si el sodio pierde este electrón, su capa de valencia deja de ser la que era y pasa a ser la anterior, o sea, una cosa de este tipo. ¿Por qué nos importa o nos sirve esto de los diagramas de Lewis? Bueno, entre otras cosas porque nos permite ver justamente cuántos electrones sin pareja o electrones desapareados tiene ese elemento. Y son esos electrones los que particularmente tienden a participar en la mayor parte de los enlaces químicos. No es siempre, no es esto en todos los casos, pero sí en los casos que nosotros vamos a estar viendo. Es decir, vamos a prestar especial atención cuando hagamos el diagrama de Lewis de un elemento a cuántos electrones quedaron allí sin pareja, porque esos son los que van a estar interviniendo en la formación de los enlaces químicos. Y entonces, ahora que ya hemos hecho esta introducción, vamos simplemente a mencionar, luego sí los vamos a desarrollar en detalle, vamos a mencionar los diferentes tipos de enlace químico que nosotros conocemos
y vamos a discutir. Habitualmente comenzamos mencionando al enlace de tipo iónico, pues veremos en qué consiste. Luego, al enlace de tipo covalente y finalmente al enlace del tipo metálico. Estos son los diferentes tipos de enlace que nosotros vamos a ver y vamos a estar discutiendo. Vamos a ver cómo se establecen, qué características le dan a los compuestos que los presentan, y también vamos a ver si somos capaces de, ante un caso concreto y particular, predecir qué tipo de enlace sería el más probable para esa unión química. Bien, y con esto entonces terminaríamos lo que es nuestra introducción al repaso sobre enlace químico. Luego vamos a empezar a charlar concretamente sobre cada uno de ellos. Bien, quedamos entonces por aquí.